1650 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, nos reencontramos después del jueves, que no nos veíamos, han pasado demasiadas cosas. Últimamente, antes recapitulábamos, ahora es imposible recapitular porque está todo acelerándose y pasan 800.000 cosas significativas, así que bueno, nos vamos a limitar a mencionar algunas en el editorial, algunas de la Argentina y otras globales, porque cada vez se entrelaza más una cosa y la otra. Todos sabemos, ¿no?, que gran parte de lo que nos pasa en la Argentina tiene que ver con fenómenos de época que se originan más allá de la Argentina, es decir, sobre cosas sobre las que no tenemos control. Pero bueno, se pueden ir siguiendo paralelismos, y más allá de si se puede, es lo único que podemos hacer, porque la lógica indica que no sirve hablar de la Argentina si no tenemos en cuenta el mundo en el que se está desarrollando la Argentina, lamentablemente aliado bueno, a los malos de la película. La verdad, uno no quiere simplificar, pero si esto fuera una película, los aliados de la Argentina serían los criminales de la película. Bueno, este segmento básicamente es para decirles que si quieren comunicarse con nosotros, tienen que llamar como siempre al 11 3200 0530, 11 3200 0530 con mensajes breves, sin insultos, y serán muy bienvenidos para el último ratito del programa si interactuamos un poco. Y ahora vamos arrancando con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, la realidad argentina, empezando por la Argentina, ¿no? Está cada día, por un lado, más expuesta la verdadera naturaleza del gobierno delictivo que tenemos, ¿no? Del gobierno mafioso que tenemos, cada vez está más en exhibición, y tenemos más detalles. La verdad que el trabajo, nosotros que estamos todo el tiempo poniendo el acelerador en el estropajo, en el estropicio, que es el Poder Judicial argentino. Bueno, está visto que cuando hay alguien que está fuera del circuito de la mafia macrista, en principio, ¿no? Porque no tenemos identificados jueces mileístas, hasta ahora tenemos identificados jueces macristas que le hacen favores a Milei, supongo, para que cuente con ellos, ¿no? Le ofrecen su corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón, le dice Rosenkrantz a Milei. Eh, pero bueno, hay gente todavía como el fiscal Franco Picardi que investiga, que hace seriamente su trabajo, y más allá de que Spagnuolo, el ex director de Andis, haya cambiado de estrategia después de decir que si lo dejaban solo iba a contar todo, después que escuchamos los audios del tipo hablando del 3% que pedía Karina Milei, después de haber estado expuesta a la compañía suizo-argentina como, bueno, como una especie, parecía hasta ese momento, ¿no? Como una especie de eslabón privado a través del cual funcionarios estatales recaudaban dinero ilegal, con sobreprecios de medicamentos y nada menos que medicamentos de un sector que ellos han estigmatizado, que han abandonado, con el que están en rebeldía sin aplicar una ley
una ley como Dios manda, una ley con toda su vigencia y no está siendo aplicada, eso es un acto eh, inadmisible en una democracia. Solamente eso, solamente el hecho de que existan leyes que este gobierno no está cumpliendo y que ni siquiera tiene la delicadeza de explicar por qué no las aplica, es por el momento una de las pruebas más evidentes de que no estamos en un estado de derecho, estamos en otra cosa. Estamos en otro lugar, estamos en otra dimensión, donde las cosas que tienen que pasar en un estado de derecho no pasan. Tenemos una Corte Suprema que mete en cana a Julio Debido, pero que no emite señal en relación a que el Poder Ejecutivo no acata al Poder Legislativo, tal como la Constitución Nacional lo indica. Con lo cual, bueno, ¿qué decirles? Nos pasamos durante años escuchando cómo horrorizaban a los antiperonistas y a la derecha, a la corrupción cuca, los tres PBIs, las bodegas de Baez, los bolsos de López, bueno, las retroexcavadoras en la Patagonia, la muerte de Nisman, bueno, todos esos actos casi escénicos que fueron montando estos sinvergüenzas. Ahora no hay que suponer nada. Ahora no necesitamos retroexcavadoras, no necesitamos ir a ver las bodegas de nadie. Está todo expuesto. Es una asociación ilícita. Es una asociación ilícita montada sobre una dependencia oficial que tiene que cumplir y existe para cumplir un rol con un sector específico de la sociedad, uno de los más vulnerables, a quien este gobierno goza, maltrata, denigra, humilla, y además hambrea, y además abandona. Toda esa gente que estaba escandalizada con la corrupción cuca, que por otra parte es un invento mediático, digamos, no la quiero dar por sentada porque también es un invento, porque el 99% de las cosas que se han dicho en este país sobre el kirchnerismo son un invento. Bueno, ahora tenemos un caso que tramita la justicia en la que es evidente, por supuesto que son negacionistas y no lo van a ver, pero bueno, no todo el mundo es negacionista y hay mucha gente que puede ver que acá no hay nada que investigar, no hace falta mandar un fiscal a la Patagonia, no hace falta abrir ninguna bodega, no hace falta nada, son chorros, son coimeros. La hermana del presidente, hay muchas más pruebas, muchos más audios de mucha otra gente. Hay algunos detenidos, otros que están en vías de ser detenidos, que, digamos, ya no hace falta que los videos o que los audios de Spanuolo sean verdaderos o falsos. Él iba a colaborar, ahora decidió cambiar de estrategia, jodete Spanuolo, porque no hace falta que declares como arrepentido, te la perdiste, ahora vas a ser juzgado de otra manera. Porque bueno, en algo hay que confiar y vamos a ponerle las fichas a esta investigación. Alguna investigación contra la mafia tiene que llegar a buen término. Esperemos que sea esta, porque en cualquier otro lugar del mundo, o si nosotros mismos estuviésemos menos alienados, menos enfermos, porque yo creo realmente, yo pienso mucho, ¿no? En el estado de ánimo que nos embarga, en esta manera de no lograr entendernos, en esta sensación que tiene nuestro pueblo de que no hay una oposición consolidada, con empuje, con la suficiente empatía entre sí, para poder enfrentar este monstruo. Y ese desamparo a mí me parece imperdonable. La verdad, me parece imperdonable. Porque me parece que estamos siendo perforados por el odio de esta época y no estamos pudiendo despegar con sentimientos y con sensaciones y con nociones de lo humano que trascienden los matices y las diferencias. Diferencias tenemos con los fascistas, diferencias tenemos con los asesinos, diferencias tenemos con los represores. Ahora que Baños, el director de Derechos Humanos, va a la ONU a decir que no fueron 30.000. Diferencias tenemos con esa gente.
Las diferencias que podemos tener con cualquier otro. Bueno, yo no lo voy a decir más, ya lo he dicho 80.000 veces, pero el tiempo va pasando, las cosas no se solucionan, y yo creo que realmente hay un problema psicológico, no político, ¿eh? Los problemas políticos se solucionan políticamente. Eh, pero más allá de lo que nos pasa a nosotros, yo creo que hay que prestarle atención a un desánimo que empezó a aparecer entre también nuestra propia gente. Porque si entramos en el desánimo de esta no salimos más. Y me parece que les estamos regalando una depresión que no merecemos. Que merecemos estar hechos pomada, ¿para qué vamos a mentir? Merecemos estar hechos torta, porque nos falta trabajo, porque nos falta guita, porque nos faltan contactos, porque nos faltan compañeros, porque empezamos a desconfiar los unos de los otros en este estado, en esta atmósfera totalmente bizarra que se ha instalado. Porque hay gente que parece combativísima, pero contra el de al lado, no contra el de enfrente. Eso no sirve, muchachos, no sirve. Estamos en un mundo loco, ocupado por dementes, por degenerados, por pedófilos. Quiero que veamos lo que apareció en Estados Unidos, porque vieron que Trump ahora autorizó la publicación de los archivos Epstein, pero no es porque se dio, es porque ya están los números y porque los van a pedir de todas maneras, porque los van a desclasificar de todas maneras, entonces prefiere tener la delantera y pedirlos él. Pero antes de que los pidiera, y para lograr ese consenso entre los legisladores, van apareciendo más víctimas de la trama de Epstein, pero víctimas que también lo conocen a Trump. Veamos a estas mujeres que aparecieron en la televisión norteamericana este fin de semana. Bueno, ahí las vemos. Son sobrevivientes de la trama de Epstein. Les cuento a los que están mirando por radio, porque son imágenes y se ve en el streaming las imágenes. Lo que están diciendo, cada una está con una foto de sí misma cuando tenía 15 años, cuando tenía 14 años, cuando tenía 16 años, es decir, cuando fueron captadas por Epstein para la red de trata de mujeres con multimillonarios, entre los que estaba Donald Trump. Y se puede ver perfectamente en las caras de esas mujeres de 40, 50 años ahora, la marca que dejó el paso por esa red de tratas, eh, que es increíble, pero estamos descubriendo últimamente que los ricos de diferentes lugares del mundo, como los de Italia con Sarajevo, que mencionamos el otro día, bueno, hace rato que tienen divertimentos rayanos con lo execrable, ¿no? Parece que eso es una parte de la riqueza que no nos cuentan. Eh, pero bueno, ya que entramos en el mundo de Trump, es muy preocupante la situación en la región. Eh, Hay amagos de una intervención militar en Venezuela. Ahora dice Trump que si Maduro quiere hablar con él, Maduro cantando Let It Be o Imagine. Esto es todo muy bizarro, la verdad. Es todo muy bizarro. Eh, pero naturalmente, un ataque a Venezuela no tiene que ver decididamente, y esto es lo que más nos tiene que causar repulsión, la manipulación que quieren hacer con nosotros. No tenemos 12 años, Trump. No somos televidiotizados, ni tiktokizados, ni twitterizados. Sabemos distinguir perfectamente quién es un mafioso. Acá tenemos mucha experiencia con la mafia, de un narcotraficante. Lo último que pasó este fin de semana es que le apareció una revolución de colores, apareció un intento de revolución de colores en México. Quieren desestabilizar también a Claudia Sheinbaum, porque es una piedra en el zapato. Van a intentar de todas maneras, por todos los medios posibles, que entremos en conflicto en esta región los unos con los otros. Por supuesto que hay países como el nuestro, lamentablemente, que van a estar intentando ayudar a Estados Unidos a colonizar la región en un acto asqueroso, porque Milei se dejó colonizar, sin ir más lejos.
Bueno, ahora Jorge nos va a estar hablando de el acuerdo macro que se conoció. Bueno, da vergüenza, 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 humillación, 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 es algo asqueroso ver cómo una megalomanía enorme y una especie de fanatismo insensato y loco que tiene Milei por Trump lo lleva a regalar lo que no es de él, porque nosotros no somos suyos. Él apenas ganó una elección que dura 4 años. No ganó derechos sobre nuestras vidas, no ganó el derecho sobre nuestro futuro, no ganó el derecho sobre el futuro de nuestros hijos. De modo que no puede hacer acuerdos a 100 años o a 200 años. Ningún presidente debería hacer acuerdos a 100 o a 200 años, salvo que haya un plan de desarrollo planificado en el que estén de acuerdo varios partidos políticos. Eso sería, o que hubiera un partido único como en China, pero de esta manera, que alguien gane 4 años en la presidencia y comprometa al país por 150 o 200 años, es una verdadera locura que hay que también revisar. Tenemos que revisar todo y tenemos que empezar todo de nuevo. Yo tengo la sensación de que hay que pensar en algo que tenga que ver con una especie de refundación de valores, pero no valores que se digan, valores que se actúen, ¿no? Eh, y que, mm, y que esto que está empezando a pasar en esta región, otra vez las amenazas de guerra, otra vez las guerras fratricidas, otra vez los mercenarios que están tentados siempre de estar donde está el más poderoso y el más poderoso siempre está en el mismo lugar. Eh, yo no sé, creo que solamente a través de una enorme épica que algunos países tienen y nosotros la hemos perdido, lamentablemente, entre tanta trifulca internista, hemos perdido la idea de quiénes somos, para qué estamos y cuántos somos. Lo hemos perdido. Entonces es mucho el trabajo que tenemos por delante, pero es absolutamente necesario que entendamos la gravedad por la que pasa nuestra región, y también la noción de el tiempismo necesario. Si perdemos esta chance, si efectivamente Trump invade Venezuela, el retroceso que pegaríamos sería estruendoso. No volveríamos a la colonia, volveríamos directamente al virreinato. Ahí volví. Y me preocupa que todavía en muchos sectores de la Argentina sigamos teniendo, ustedes piensen esto, y con esta idea voy terminando, la misma idea de cucas que tiene mucha gente en la Argentina. ¿Y qué hay para reprocharles a los cucas? A ver, que sea cierto, no que sea fake news, que sea cierto. Había algo en las retroexcavadoras, no encontraron nada. ¿Se afanó 3 PBI? No, no se afanó 3 PBI. ¿Se había comprado muchas carteras Vuitton? No, no se había comprado muchas carteras Vuitton. Bueno, finalmente, ¿qué carajo reclaman? ¿Qué carajo reclaman? Porque no se entiende, sacando las mentiras. ¿Qué carajo están reclamándole al kirchnerismo? Porque lo mismo que han hecho con el kirchnerismo, lo han hecho con el chavismo. Es increíble encontrarse con gente que tiene un buen razonamiento, que tiene una buena lógica de pensamiento y que todavía cuestiona a Venezuela como si fuera una dictadura, como Mamani, que también dice que Venezuela es una dictadura. Hubo momentos donde era más difícil de entender esto, pero este momento, en este país, gobernado por la mafia y el fascismo, si uno no entiende que para la construcción de poder popular, que es lo único que importa, es lo único que importa, porque nosotros jamás vamos a tener el respaldo de los lobbies, de las farmacéuticas, de las multinacionales, del Fondo Monetario, no vamos a tener ese apoyo nunca. Entonces lo único que podemos tener es respaldo popular. Eso hizo Venezuela, eso hizo Chávez, eso hizo Maduro, que forzó un poco las formas democráticas, puede ser, pero miren cómo la fuerza Milei. Miren cómo la fuerza Milei. ¿Tenemos Corte Suprema acá? No, no tenemos Corte Suprema.
¿Tenemos garantías constitucionales? No, no tenemos garantías constitucionales. ¿Tenemos libertad de expresión? No, no tenemos libertad de expresión. Entonces dejémonos de joder con Maduro, que hizo lo que tenía que hacer para defender a su pueblo, cosa a la que nosotros nunca nos animamos. Tomemos lecciones. Ya venimos. Bueno, nos agarraron hablando del marido de alguien. ¿Cómo le va, Bilbao? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Y bueno, había cosas peores para encontrarnos hablando. Estábamos chusmeando nomás. Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? A los redonditos de ricota. Escuchamos a Patricio Rey y los redonditos de ricota, la R que no le gusta a usted, haciendo Un ángel para tu soledad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Pues ahí estamos. Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar? El nuevo estatuto legal del coloniaje, el acuerdo, el preacuerdo ese, que todavía ni siquiera se sabe si es real, no es real, si está Ahora voy a completo. intentar explicar algunas de sus características y sus potenciales resultados, vinculando con la historia argentina. El Estatuto Legal del Coloniaje es un término vinculado básicamente a cómo Forja denominó al pacto Roca-Runciman a principios del siglo XX. Ese Claro. fue el estatuto legal del coloniaje. Pero quiero describir ese momento porque esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero cambia el actor. Antes era el Reino Unido y hoy es Estados Unidos. El preacuerdo firmado casi el mismo día, Estados Unidos con El Salvador, Guatemala. Claro, porque no era para la Argentina, era para varios países. Sí, es el mismo acuerdo Lo mismo. que le cambiaron la palabra El Salvador, Ecuador, Guatemala, etcétera, etcétera, y pusieron la palabra Argentina. Pero se llama Declaración Conjunta sobre el Marco para un Acuerdo. O sea, estamos en las preliminares. Exactamente, las preliminares, pero ya acá, porque miré el pacto Roca-Runciman que tuvo el mismo proceso. Lo que Ajá. pasa es que ahí, 2 años después, se terminó pudriendo todo porque se descubrió en aquel momento que ese negociado escandaloso que implicó una famosa denuncia de Lisandro de la Torre, que terminó obviamente en asesinatos, etcétera, incluía vueltos por abajo. Cosa que, Acá también, por obvio. supuesto, de haber acá también. Y acá hay dos tipos de Lo que vueltos. pasa es que en esa época eso escandalizaba, yo tengo miedo que ahora no escandalice. Yo discrepo. Ojalá me No, equivoque. porque si uno mira la historia, al principio no escandalizó. Ah, El tema siempre es un proceso de acumulación. Y esto realmente cuando se afana y el pacto empieza a ir mal y la gente empieza a sufrir, ahí se condena el robo, ¿no es cierto? es lo mismo que con el menemismo. El Claro. robo escandaloso del menemismo, la corrupción diurticaria que tuvo indudablemente Carlos Menem y sus ahora descendientes, que Sí. son los socios de Milei, empezó a larvar un clima social o a converger con un clima de oposición social en el cual obviamente las fuerzas políticas que se opusieron siempre al menemismo en tanto proyecto político, luego salieron a tratar de dar respuesta a ese estatuto de coloniaje que pretendió Menem, que fue también las relaciones carnales. Claro. Recordémoslo. Sí, y, sí. y que fue también el preacuerdo que hizo Menem, la gente lo olvida, del ALCA. Claro. Es decir, Menem no llegó a firmar el ALCA básicamente porque perdió las elecciones, perdió en el sentido figurado, con Néstor Kirchner. Claro. Y a los después Bush se jóvenes. encontró con una sorpresa. Estos días que se cumplieron 20 años, estuvimos viendo de nuevo aquella cumbre en Mar del Plata y la verdad que el acting que hicieron Néstor y Chávez para desgastar a Bush fue maravilloso, épico. Eso sí fue épico. Entonces, vuelvo a principios del siglo XX. El Estatuto Legal del Coloniaje, en el marco de un periodo que la historia argentina coincide en denominar la década infame, ¿no? Claro. Y que tuvo dos componentes, no solamente el robo de las oligarquías para colocar sus productos en el Reino Unido a costa de la destrucción productiva de nuestro país, que es lo mismo que quieren hacer ahora, ¿no? Sino que tuvo otro componente, y que era el componente de recibirse de niños criados del imperio, ¿no? Que es lo que Milei se posiciona como, miren, muchachos, me han nombrado vasallo, pero me nombró el rey. Sí, soy paje. Claro, soy un gran paje,
Soy ¿no? un gran paje, sí. Soy un gran paje, dice Milei, orgulloso porque alguien lo reciba en tanto resaca, pero es resaca imperial. ¿Ah? Es, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al estatuto legal del coloniaje a principios del siglo XX, ¿qué características tenía ese acuerdo con Gran Bretaña? Tenía el acuerdo que se firmó específicamente luego del golpe de Uriburu en 1933, obligaba, es increíble porque comparé las dos cosas y yo no lo podía creer. Mira que yo tiendo a no ser ingenuo, pero cuando vi los acuerdos, Gran Bretaña obtenía un control preferencial de las exportaciones argentinas de carne. Acá uno de los tres elementos que supuestamente beneficiarían a la Argentina es... Sí, que ya está en duda. Ya la pusieron en duda. No, en el marco dice textualmente que habilita el crecimiento de la cuota. Hoy venden 20.000 toneladas y podrían llegar hipotéticamente... Depende a la demanda de los farmers, porque también se les armó bolonqui ahí. Claro, porque ahí tienen un tema, lo explico, que es que subió mucho la carne en Estados Unidos y el típico modelo neoliberal conocido por la Argentina que quiere implementar Trump es bajar los precios locales con importaciones, en este caso de carne argentina, pero eso va a depender sí o sí, si los precios de la carne de Estados Unidos bajan, entonces no nos compran nada. Les importa un pomo, obviamente, ¿no? Es un mecanismo de extorsión interno, Pero es lo mismo que insisto, que el pacto Roca-Runciman. Aquel pacto, dice, Argentina se comprometía a favorecer la participación británica en las licitaciones y eliminar las medidas proteccionistas. Exactamente lo que dice este preacuerdo marco con Estados Unidos. Se otorgan privilegios, se hace acceso preferencial, pero las mismas palabras, Sandra. Lo copiaron. Sí, bueno, en realidad el imperio, sea británico, antes español o Estados Unidos en este caso, tiene una política que es básicamente privilegiar sus intereses, pero en la lógica colonial a costa, obviamente, de los países que no tienen un rol emancipatorio y de dignidad, por ejemplo, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que se cagan en estos y no firman ninguno de estos pactos y pueden desarrollarse incluso endogámicamente sin pedirle permiso ni destruir sus propias capacidades. Porque, ¿qué pasa? El preacuerdo como lo dijo hoy Costa, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que hace? Bueno, a lo mejor te compro más carne, eso sí, te voy a destruir toda la industria, porque primero, no vas a poder producir, por ejemplo, ningún textil que tenga algo que ver con lo que yo considero patentable. Una zapatilla con 2 tiras, no, es parecida a las 3 tiras de Adidas, no la puedes hacer. No tenemos nada no parecido. Bueno, pero ellos hicieron lo mismo. Cuando vos empezás a hacer eso, y eso exactamente es el mismo modelo de desarrollo de todos los países. Empiezan copiando y obviamente cuando tiene ventaja competitiva dicen, no, esto es una patente mío y vos no podés hacer lo mismo. Entonces, este jueves 13 de noviembre se dio a conocer en Washington este acuerdo, ¿no? Y fue en el mismo momento que El Salvador, Guatemala y Ecuador. Hago una referencia a Ecuador, yo no sé si lo vieron, que es muy importante. El plebiscito. Sí. 4 plebiscitos. 4. El plebiscito tenía 4 preguntas. Este es uno de los... Daniel Noboa, un empresario de 30 y pico de 40 años, es uno de los favoritos junto con Bukele, por supuesto, de Trump. En el momento de su un año después de haber sido reelecto como presidente en el marco de un fraude escandaloso en Ecuador, empieza Estados Unidos a ponerle fichas básicamente para garantizarse que haya nuevas bases militares en Ecuador. Para reponer las que le sacó Correa. Sí, esa es una de las preguntas. Porque Correa lúcidamente hizo una reforma constitucional en la que están prohibidas. Entonces, una de las 4 preguntas era
hacer una reforma constitucional para cambiar eso. Perdió en las ¿Para cuatro. qué carajo van a querer los ecuatorianos tener una base yanqui? ¿Me querés Porque decir? esto es todo extorsivo. Si vos me pones una base, yo te doy plata. Y si yo te doy plata, por ejemplo, que Ecuador, que está reendeudado con el Fondo Monetario, es siempre la misma historia. Es extorsivo. Si vos me ayudás a destruir a Venezuela, por eso las bases, cerca de Venezuela, clarísimo, ¿no? Yo a lo mejor te bajo los intereses de la deuda, ¿no? Y Bueno, entonces pero los ecuatorianos dijeron que no. los ecuatorianos dijeron que no a las 4 preguntas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa es el presidente de la derecha con mayor, supuestamente, obviamente en el marco de estas investigaciones que hacen los mismos que pretenden a darle privilegio a este tipo, y fue una derrota enorme a un año. Se supone que el primer año es el momento en que vos tenés más poder. Bueno, perdió en todo. Termino con Ecuador, pero es muy importante en esta, porque lo que está en juego acá con Argentina, con Ecuador, con Brasil, con Venezuela, es la región. Estados Unidos está desesperado por rediseñar la región. Por eso le puso fichas al de Bolivia, gracias obviamente a la imbecilidad manifiesta. A la imbecilidad de la izquierda boliviana. Sí. Exactamente. Y le está poniendo fichas sin duda al No nazi. olvidemos a Bolivia. No. Déjame pasar el aviso. Sí. No hay que olvidarse de lo que pasó en Bolivia, ¿eh? Hay un virus raro, virus del odio. No puede volver a pasar nunca más eso. Sí, y hoy, para que tengan y para que entiendan, hoy el presidente de Bolivia acusó al expresidente de robarse, de corrupción en una conferencia de prensa de 15.000 millones de dólares. Y la semana pasada soltó a Yanin Áñez, conmutó la pena de Yanin Áñez. O sea, muchachos, si no nos enteramos, voy a seguir con el estatuto nuevo del coloniaje de este cuatrienio infame. Dale. Sí. Pero nota a pie de página clave que debiera ser el concepto central que intento transmitir. La guerra contra la emancipación que desarrolla Estados Unidos desde siempre, pero ahora recargada en el marco de lo que la prensa norteamericana llama la doctrina Monroe, que es Monroe de Donald, textual. ¡Ay, qué horror! Efectiva, la doctrina de rediseñar la región, su patio trasero, su vecindario pobre. Tenemos que tomar conciencia, hay que romper lazos con esta relación tóxica, porque este marco, cuando se llegue a realizar, espero que tarde mucho tiempo para que ya Milei no esté, va a destruir la industria nacional. ¿Por qué la destruye? Y voy terminando con esto, quiero que se entienda. Los tipos te dicen, vos me vendés más carne, yo te vendo toda la tecnología, vos no me podés poner ningún impuesto a ninguna cosa que vos fabriques en Argentina. Entonces, si vos fabricás zapatillas en La Matanza, muy bien, yo te mando zapatillas que hacen las empresas mías con mano esclava en Indonesia, o en Malasia, que salen la mitad de lo que vos podés fabricar con este dólar que tenés en la Argentina. O sea, andá echando a todos los laburantes de la industria del calzado en nuestro país, y si de paso, ¿sabés qué? Echá a todas las automotrices. ¿Sabés por qué? Porque ya las automotrices argentinas, incluso las extranjeras que tenían cierta protección en el marco de Mercosur, se termina. Basta, no fabriques más, pibe. Vos lo único que necesitas es producir soja. Es demasiada gente la que tenés para producir soja. Ahora, esto es tu problema. Que vayan a pedir, que duerman en la calle, que es lo que quieren. O que se mueran. O si no, los matamos, que es lo que pretende Bullrich, ¿no? Si no se mueren muy rápido, empiezan a hacer quilombo y me ensucian las calles de mi ciudad, vamos a tener que matarlos, acusándolos previamente de ser delincuentes. Entonces, la declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíproco, qué caraduras que son, tipos que son la primera potencia en términos económicos en el mundo, no productiva, sino financiarista, dicen que nosotros podemos al mismo tiempo, en igualdad de condiciones que ellos, hacer inversiones cruzadas. Es decir, Milei merecería
No, no lo voy a decir. Lo único Sí, que voy a decir. decilo. No, No, es pues que decilo suave. es el nivel de traición No, es a que la tiene que ser patria. juzgado alguna vez por traición a la patria El ese nivel de tipo. traición, él y su constructor político, que es Macri, tiene que alguna verse juzgado y no solo por la historia. Claro, no No solo que solo la por la historia. historia no Sino por un alcanza con la tribunal, historia. sino Sí. por un tribunal popular que está incluso todavía en deuda de la Constitución nuestra. Todavía no se armaron los tribunales populares que debieran armarse para juzgar en el futuro a esta gente. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda. Una tanda y un temita y ya volvemos. AM530. Somos Radio. En el CUI estudié idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM530. ¿Existe alguna posibilidad de que una música que toca en el subte llegue a ser telonera de Manu Chao? Bueno, Vito, que está aquí con nosotros, es la respuesta. Y existe, claramente la vida lo probó. Y un día, como soñar no cuesta nada, simplemente soñar, decidí contactarlo a través de la internet y escribirle a su página web, enviarle mi material, y lo recibió y me contestó como a los 6 meses de que yo le había escrito y me dijo que le había encantado el material, y cuando vino a Buenos Aires me invitó a abrir su primer show en obras. ¡Wow! Tremendo. Es una historia, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento, por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Ahí vamos. Estábamos escuchando a Virginia Innocenti, que enhorabuena, de Innocenti no tiene mucho, cantando Todo el agua del mundo. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco de alquileres con Gervasio Muñoz. ¿Cómo estás, Gervasio? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Jorge, buenas noches también. Claro, Buenas noches. que no está pintado, pobre. Recién estaba leyendo, Gervasio, que los alquileres de las viviendas triplican la inflación en el periodo octubre 24, octubre 25. Me imagino Sí. que los inquilinos deben estar pasando una pesadilla que se agrava día tras día, ¿no? Sí, y quintuplica la inflación desde que asumió Milei. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde que el decreto 70, que derogó la ley de alquileres, a partir de te diría, abril del 24, o sea, 4 meses después del decreto 70, ahí empiezan aumentos muy, pero muy fuertes de los alquileres, que superan la inflación, la duplican, la triplican. Este es uno de los gastos que no está contemplado en el INDEC para medir la canasta básica, por ejemplo. Exacto, no tiene ningún peso el alquiler, ni en la canasta básica, ni en la medición de inflación tampoco. Es un delirio. Se miden precios de alquileres, pero cuando se saca el promedio general, lo que tiene peso es alimentos, algunos, tarifas, servicios, pero nunca el alquiler. Y si vos ves, viste cuando segmentan y te dicen cuál fue la inflación de vivienda, cuál fue la de etcétera, siempre vivienda está como por encima de todos los otros índices. Sí, es una locura, realmente. ¿Hay algún dato de cuánta gente, la vida, ¿no? Por supuesto que atraviesa la vida, te caga la vida no tener casa, o te caga la vida tener que volver a la casa de tus padres, por supuesto que sí. Sí. ¿Hay alguna aproximación a la cantidad de gente que abandonó departamentos para volver a la casa de familias ampliadas? Sí, en el caso de los, te diría, privilegiados que tienen donde volver, porque muchos no tienen lugar donde volver, no tienen. ¿Y ahí la calle? Y ahí la calle, ahí el hotel, por eso están tan caros también, tan caras las habitaciones de hotel, alrededor de entre 350.000 y 500.000 pesos una habitación con baño compartido. Entonces... es lo que gana mucha gente, 500 lucas. Sí. Es increíble. Yo recibo inquilinas que cobran 360.000 pesos por ser cajeros en algún comercio. Claro, y esto es solo una muestra, ¿eh? Ahora, pensar que ahora se viene la reforma laboral y estamos hablando de que hay gente que cobra un sueldo de 350 lucas. Sí, bueno, los jubilados siguen más lejos, pero también empleados que laburan, como vos decís, 12 horas, no se puede hacer otro trabajo trabajando 12 horas y los sueldos son cada vez más miserables. Y hay gente como Ratazzi que sigue diciendo que bueno, ahora van a trabajar, no necesitan trabajar para el narcotráfico, y cara dura, si el narcotráfico lo tenemos en la Casa Rosada. Sí, y vos me decías de alguna información sobre, bueno, esos sectores que nosotros le llamamos desalojo económico, ¿no? Porque bien, efectivamente, cuando hay estas reglas, lo que termina operando no es una situación en donde no pudiste pagar el alquiler, sino donde el mercado impuso condiciones para que aquellos que no tienen la cantidad de dinero que exige el mercado sean desalojados, no por vía judicial, pero sí económicamente. Aumentos cada 3 meses que hacen imposible sostener el pago del alquiler, y durante el 24, de manera sostenida, nos daba 1 de cada 4 que habían tenido que dejar la vivienda. Y ya, bueno, un poco en función de cómo avanza la crisis, ya en el 2025 empezamos a medir comidas diarias de los hogares inquilinos. Porque cada vez nos enfrentamos a más testimonios que nos dicen que comen una sola vez por día y luego mate o té,
Porque hay que elegir, pagar el alquiler o comer. Así es, sí, así es. Gervasio, qué desastre. Te hago una consulta comparativa, ¿no? Una de las propuestas claves del candidato alcalde de Nueva York, una de las 3 o 4 propuestas que hizo, fue el congelamiento de los alquileres y la construcción de viviendas populares. ¿Pudiste ver o conocer un poquito más esas propuestas de cara a lo que viene en el futuro, de lo que tenemos que hacer ya pensando en que esta gente va a estallar en 1000 pedazos, va a dejar un daño terrible, pero vamos a tener que juntar los pedacitos para reconfigurar nuestra patria? ¿Cómo ves eso? Sí, nosotros tenemos bastante información de lo que sucede en otros países porque tenemos vínculo con otros sindicatos de inquilinos. En Estados Unidos está el sindicato de inquilinos de Los Ángeles, está el sindicato de inquilinos de Nueva York. En Seattle el jueves hubo elecciones y la candidata... Una socialista ganó. Exacto, sí, que plantea lo mismo. Su agenda sobre todo fue el precio de los alquileres, ¿no? Y ahí hay que hacer una aclaración, y es que por lo menos Nueva York, otros estados también, otras ciudades también, pero Nueva York ya tiene 1 millón de viviendas con alquileres controlados por el Estado, ¿sí? Pero que aumentan, que el Estado de Nueva York autoriza aumentos permanentemente, ¿sí? Ahí lo que propone Mamdani es, en ese 1 millón de viviendas que ya tienen alquileres, como dicen ellos, protegidos, es directamente congelarlos. Es como si nosotros por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ya tuviésemos regulación de precio de alquiler por barrio, pero el gobierno de Jorge Macri aumentase permanentemente los precios, ¿no? No sé, el corredor Rivadavia tiene los alquileres controlados, no sé, 500.000 viviendas, pero el tipo autoriza aumentos permanentemente. Entonces ahí es donde se plantea el congelamiento, ¿no? Más allá de la construcción de vivienda a precios que pueda pagar la gente. Nosotros en Argentina la particularidad que tenemos, a diferencia de Estados Unidos, aunque parezca mentira, es que el Estado no interviene en absolutamente nada sobre la vivienda, ni en el precio del suelo, ni en el precio de la vivienda, ni en el precio del alquiler, y mucho menos dónde se construye y para quién se construye, ¿sí? Acá en Argentina, por orden del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de organismos internacionales, a partir de los 90, la orden es: no se controla alquiler, se da tenencia de la vivienda en propiedad a todo el mundo para que esas viviendas terminen en el mercado, como hizo Thatcher en los 70. Vivienda pública que se titularizaba y con eso se garantizaba que ingrese al mercado, que se privatice, ¿no? Lo que hacen con las villas, que le dan el título de propiedad, la mejor forma para vender al mercado, ¿no? Más que la topadora de Domínguez. Bueno, acá en Argentina estamos muy atrasados y la verdad es que la diferencia que veo, en función de lo que me consultabas, es que la gran diferencia es que acá no hay ningún dirigente ni político ni sindical que esté hablando del problema de la vivienda, ¿no? Mucho menos. Para empezar eso, pero además, Gervasio, hay una diferencia, creo que sustancial, que yo la mencioné en la contratapa del sábado en página, y es que, viste, Madmani puede hacer propuestas que a nosotros nos caen muy bien, pero tiene el aparato demócrata atrás, lo cual significa que tiene grandes diarios atrás y que tiene, digamos, chances de ser bien visto. Un candidato de la oposición argentina jamás tendría eso. Totalmente, y yo agregaría, por supuesto, esto que vos planteás y que también sigue siendo Estados Unidos, hay que ver qué sucede. Vos lo decías al principio, después cuando hablan de Venezuela dicen que es un dictador Maduro. Bueno, yo no pondría tantas esperanzas. No comprar receta norteamericana, me parece muy bien. No, prefiero no hacerlo. No, está bien observar de lejos el fenómeno y ver que las cosas se le están poniendo complicadas a Trump, pero de ahí a poner la mira en Madmani, no, olvídalo. Totalmente, me parece que el imperialismo siempre fue imperialismo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que además de lo que vos planteabas en la nota en página, o lo que decís ahora, creo que nosotros tenemos un problema muy, muy grave dentro
de nuestra dirigencia, lo hemos charlado muchas veces con ustedes, y es que el problema de la vivienda no es una discusión dentro de sí que es el peronismo, no es una discusión. Y es una situación muy, muy grave y cada vez más grave. En la Argentina actual es la tasa de propietarios más baja desde 1940. O sea, estamos en tasa de propietarios preperonistas, ¿sí? Claro. Bueno, había habido una iniciativa interesante de Massa cuando era candidato y cuando se habían hecho esos registros de terrenos fiscales para construir lotes. Creo que eso fue lo último que más se acercó a alguna solución popular, ¿no? Sí. Algo que había planteado Menem también, digo, para historizar las propuestas de vivienda. Yo creo, Sandra, que cuando se hacen, para decirlo claramente, más recordemos también que Massa vuelve de una reunión con el Fondo Monetario. Sí, yo trato de ser componedora y me destruyen la composición a los 2 segundos. No, pero yo te digo esto porque, por supuesto que la historia no hubiese sido la que es, eso sin duda. Claro. Pero en materia de vivienda hay propuestas grandilocuentes, 1 millón de lotes, 1 millón de construcción de viviendas, pero después, en la realidad, nadie se quiere pelear con el mercado inmobiliario. Hay una proliferación de barrios privados. Ese es nuestro problema, enormes. Nadie se quiere pelear con el mercado, ese es el problema. Sí, así que bueno, un poco eso, ¿no? Me parece que hay que construir una política desde acá, que yo no tengo dudas en eso que decías, bueno, cuando la cosa se dé vuelta, ¿no? Yo no tengo dudas de que hará falta una ley de alquileres en serio y que tenga como único objetivo mantener la estabilidad en la vivienda, o sea, que no te puedan echar cada 2 años o cada 3 años, claro, y bajar los precios. Mucha ciencia no hay. Bueno, habrá que ver quién tiene la voluntad para hacerlo, ¿no? Sí, quién tiene el coraje y la voluntad para hacerlo, pero, por ejemplo, yo estaba viendo los resultados de Chile ayer, es muy probable que gane la derecha porque el porcentaje que sacó Janet Jara es muy poco. Bueno, pero Boric hizo un gobierno muy moderado, es muy difícil suponer que de un gobierno de Boric el pueblo puede esperar soluciones después de 4 años donde estuvo haciendo equilibrio, diciendo que Venezuela era una dictadura y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto que el panorama latinoamericano es, bueno, yo escuchaba la editorial tuya, sí. El panorama es grave, es realmente grave. Sí. Es, como decías vos, medio virreinato, ¿no? Pero también creo que en algún momento la situación despierta, ¿no? Se nos va a despertar el indio, en algún momento se despierta el indio en Latinoamérica. Yo creo que sí. Bueno, ojalá que no perdamos la oportunidad, ¿no? Me parece que en ese sentido es cuando intentamos dar discusiones, por ejemplo, en lo que nos respecta a nosotros en materia de vivienda. Si la cosa se da vuelta y seguimos haciendo malabares para no tomar las medidas que realmente corresponden, será una oportunidad perdida otra vez, y si hacemos lo que hay que hacer, creo que también habrá acompañamiento de la sociedad, ¿no? Sí, por eso es un momento para hablar, para decir todo, para no quedarse callado, para no especular. Es un momento muy delicado. Gervasio, gracias. Te llamamos cada tanto para ver cómo sigue este tema, porque es el tema que involucra a muchísimas personas en esta ciudad y en todo el país. Les agradezco mucho. Un beso. Un fuerte abrazo, Gervasio, abrazo grande. Abrazo para ustedes, que estén bien. Gracias. Una tanda, por favor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, yo, Ay, por suerte, acaba de pasar una ambulancia, por suerte ya se está alejando. Bueno, vamos a seguir con el programa y en este caso tenemos un tema de género. De los que antes hablábamos mucho más, ahora mucho menos, porque están pasando muchas otras cosas, pero esto no deja de ser grave. Estamos hablando de un ginecólogo de Bursaco, cuyo juicio tardó mucho, extremadamente mucho en comenzar, y está previsto su término ahora vamos a ver para cuándo. Pero lo curioso de este caso es que Diego Javier Clementi, que es el ginecólogo que está denunciado en reiterados casos por abusos sexuales contra sus propias pacientes, fue echado de un hospital, creo que era el Levita, donde trabajaba, pero sigue atendiendo en una clínica privada de Bursaco. Es un tipo que abusó de muchas mujeres durante el ejercicio de su profesión y sin embargo en la actividad privada sigue atendiendo. Nada nos garantiza que no siga abusando. Estamos en contacto y en comunicación con Claudia Perugino, que es abogada, me imagino, de alguna de las querellantes. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sandra. Buenas noches. ¿Cómo va? A Jorge, a la audiencia de la 530. Sí. Nosotros con el doctor Carlos Zimmerman somos abogados de un grupo de víctimas, de la mayoría de las víctimas, y estamos sosteniendo, 14 hechos de abuso
sexual, bueno, con distintas características, pero sí, la verdad que es una causa muy, muy grave. En otro momento ha tenido mucho impacto en los medios, en los medios de comunicación masiva, bueno, en todo el país, y hasta nos han llamado de otras partes del mundo, porque la verdad que es un caso muy, muy paradigmático, que un médico... y es un fantasma para toda mujer, es un fantasma para toda mujer, ¿no? Claro. Así es, y como bien vos decías, él era médico, jefe de obstetricia y ginecología del Hospital Evita de Lanús. Él fue apartado de la atención, derivado a tareas administrativas, pero él sigue atendiendo en su clínica, en la clínica de su propiedad en Bursaco, como bien vos decías. Por eso es tan importante la difusión, porque lo que atormenta a las víctimas realmente, Sandra, es la posibilidad de que él siga ejerciendo estos abusos sobre las mujeres, porque bueno, tiene la impunidad de venir al juicio con el ambo médico, ¿no es cierto? Porque ahora, qué raro que la justicia, que el Poder Judicial no le haya impedido ejercer la profesión mientras por lo menos se extiende el juicio, porque las acusaciones son gravísimas. Sí, lo que dice el Poder Judicial, que esto le corresponde al Colegio de Médicos, que es una decisión administrativa. La verdad que nosotros... Qué raro que diga eso. Sí, a las víctimas. Y yo, a mí igual, de este Poder Judicial, desgraciadamente, que tiene a Cristina presa... claro, no se puede esperar nada. Sí, y ahora, bueno, con el juicio de los cuadernos, porque ponele las pruebas que tuvieron que presentar las víctimas, ninguna pudo presentar fotocopias, ¿no? El único juicio que sigue adelante con fotocopias parece que es el de Cristina. Por eso te digo, a mí de este Poder Judicial realmente no me sorprende. Sí, claro. Lo que me parece terrible es esto, ¿no? Que él siga atendiendo, que tenga la impunidad de venir con ambo y seguir atendiendo a la consulta. Y por otro lado te digo que en las puertas de los tribunales de Lomas de Zamora cada día sean más personas las que apoyan a las personas acusadas de delitos aberrantes contra la integridad sexual de niños, niñas y mujeres. En muchos casos son progenitores, pero bueno, tienen el aval de los diputados, las diputadas de La Libertad Avanza, que han presentado un proyecto de ley que piden 20 años de condena a las falsas denuncias, lo que ellos llaman falsas denuncias, ¿no? Yo te digo, cualquiera que haya tenido contacto con una víctima de este tipo de delitos sabe lo que significa el estrés postraumático, lo que significa la lesión en la salud mental de las personas, y la verdad que hablar con la liviandad que hablan de falsas denuncias, de falsas denunciantes, la verdad que es muy tremendo todo. Por eso, bueno, agradezco este espacio. Hola, Jorge. Te saluda Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Jorge? Claudia. Buenas noches. Bien. No, en relación a eso último, me parece muy importante. Estamos sometidos a una reacción contra las mujeres, contra las disidencias, obviamente que en la cual se agrupa todo, los rojos, los cuca, los comunistas, China y los denunciantes de violencia de género. En este marco, ¿te parece que hay complicidades inconscientes de quienes están juzgando este personaje patético criminal llamado Diego Javier Clementi, que lo van permitiendo seguir con su profesión y al mismo tiempo darle una protección para no enfrentarse a los liberticidas que están cuestionando a las mujeres? Sí, mira, la verdad que lo que vemos todos los días es muy, muy terrible. La mujer de él es jueza en lo civil y comercial de con razón. Familia judicial. Familia judicial. Este caso, cuanto más escarbás, más mugre aparece. Entonces, a mí la verdad que a esta altura no me sorprende nada. Sí, es terrible que... Les doy un ejemplo. La semana pasada, en una de las audiencias, hubo un camioncito de esos que en el conurbano son muy, muy famosos por comprar chatarra, gritando Clementi es inocente. Hubo un avioncito también, que acá en Campaña, en el conurbano, es muy, muy habitual verlo. Hacen pintadas en mi contra,
en lo personal. La verdad que nosotros hemos llevado adelante juicios por gatillo fácil, por violencia institucional. Jamás hemos vivido lo que estamos viviendo en estos momentos. La esposa de él agrede constantemente a víctimas, nos insulta, nos gritan. La semana pasada una de las chicas que se vino a manifestar le tiraron pintura, café hirviendo en la pierna. ¡Ay, qué horror! Sí, es un horror. Y viene el intendente de tribunales de Lomas a decirle a las chicas que se calmen, y acá las víctimas lo único que hacen es portar carteles pidiendo justicia. Por eso decimos, es una gran oportunidad que tiene la provincia de Buenos Aires para condenar con una condena ejemplificadora. Tampoco nosotros pensamos que con el Código Penal se van a resolver este tipo de situaciones, pero sí ante tantas denuncias y ante hechos tan contundentes, porque nos hacen entretenernos con otras cosas, ¿no? Pero la causa, la verdad que las declaraciones de las víctimas son contundentes, son contestes. Él llevaba adelante un modus operandi para someter a sus pacientes. Él hasta podemos decir que elegía a sus víctimas, porque son todas de características muy similares, todas chicas muy jóvenes, en muchos casos era su primer consulta ginecológica. Y por otra parte, Sandra y Jorge, él también, cuando el aborto era ilegal en nuestro país, realizaba las prácticas y también en contexto de aborto clandestino cometía los abusos. Por eso digo que es una causa muy, muy terrible y... Un verdadero perverso. Totalmente. Sí, un verdadero perverso. ¿Cuándo se espera ¿Cuándo se esperan, digamos, que el tribunal... El veredicto. El veredicto. Mira, hoy decían que, bueno, seguramente en la semana del 15 de diciembre se iba a conocer el veredicto. Lo que pasa que, bueno, es una causa, vos, Jorge, sos abogado, es una causa que tiene 14 hechos, entonces los alegatos van a llevar mucho tiempo, las defensas también, la sentencia también, así que bueno, esperemos antes de fin de año poder tener una respuesta. Nosotros cuando asumimos la representación de las víctimas, la causa estaba archivada, logramos sacarla de archivo, elevarla a juicio, y por otro lado también déjame decir dos cosas. Primero, que nosotros no les cobramos, ni Carlos Zimmerman ni yo, a las víctimas, ni ellas iniciaron ningún tipo de acción civil. Me parece importante a esto mencionarlo, porque él y su mujer salen todos los días en streaming hablando pestes de las víctimas, cuando realmente a ellas lo único que las mueve es exigir justicia y que otras no sean víctimas de los hechos aberrantes que sufrieron ellos. Así que me parece, Claudia, importante una aclaración tonta que me veo obligado a hacer. No, yo no soy abogado, pero soy sociólogo originalmente. Es sociólogo. Ay, bueno, mira, parecía. No, pero no me parece un insulto, y además conozco a Zimmerman desde hace décadas y lo que ha trabajado, y te conozco también a vos por haber leído el esfuerzo militante y ético que tienen para defender a aquellos que no tienen defensa muchas veces, así que me producen ambos mucha admiración y respeto, y obviamente se ve claro en esta causa también. Claudia, cuando como lo que nos estás contando es muy molesto, muy incómodo y también muy peligroso, cualquier cosa que pase estamos a disposición, ¿eh? Este espacio lo tenés para cualquier cosa que sea necesaria. Muchas gracias. Para mí un honor hablar en el programa de ustedes y en la Radio de las Madres, por el que guardo el mejor de los recuerdos de haber transitado por esos micrófonos. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Claudia. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical, distendemos, y después Rocco Carbone. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien.
sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr, de no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez, salir de la ruina para volver. Quien no sabe lo que tiene, lo valora si lo pierde. No fue todo repentino, empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100. A los 100. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez, salir de la ruina para volver. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez, salir de la ruina para volver. Bien, estamos escuchando a No Te Va a Gustar haciendo Los Villanos. Bueno, a propósito de villanos, vamos a hablar con Rocco Carbone. ¿Cómo va? ¿Yo qué tengo que ver con los villanos? Del morto que parla a los vallones, pero por favor. Bueno, este programa es muy denso, le pongo un poco de distensión. Está bien. Bueno, buonasera y augurio Buonasera. por el militante, la militanta. Exactamente. Lo mismo per te. Bueno, a ver, ¿con qué tenemos hoy? 2 modalidades fascistas tenemos. Sí, vamos a hablar de 2 modalidades fascistas y luego una pequeña reflexión sobre Chile, sobre lo que pasó ayer en Chile. Ah, sí, tremendo. La primera modalidad de la cual me gustaría hablar, en la clave argentina, pero en la clave global o internacional, son las ideas primitivas, las ideas supremacistas de espacio político como el que gobierna, o espacio político como el del presidente Milei. Esas ideas primitivas y las ideas supremacistas definen a esos tipos de poderes. Y luego la segunda cuestión es la cuestión de la medianía. Quiero seguir insistiendo sobre el fascismo vinculado con la clase media. Ajá. Ahora, la primera oración que me gustaría traer a colación es esta: argentinos de bien. Bueno, esta es una evidente idea supremacista. Ahora, ¿por qué lo es? Porque implica una simetría inversa o una simetría especular, la existencia de los argentinos de mal. Ahora, las argentinas te la debo, ¿no? Ahí tenemos una primera idea supremacista. Y otra segunda idea supremacista, en el léxico mileiano, es: somos estéticamente superiores. Ahora, esta oración, si la miramos un poco, es más problemática que la primera, porque sintoniza con el pensamiento racista.
Y el racismo es la forma típica del supremacismo blanco. Ahora, esas cuestiones, las ideas primitivas, supremacistas, no pasan solo en nuestro país vinculadas con la libertad de avance, sino que podemos encontrarla en otros espacios políticos u otros partidos homólogos del experimento libertariano. En Finlandia, por ejemplo, están los verdaderos finlandeses. Bueno, esta es la consigna de un partido ultra que ganó las elecciones hace 2 años, un poco más de 2 años, en junio del 2023. Y ese partido es conocido como el partido de los finlandeses, siempre masculino, ¿no? La supremacía masculina. Y en ese partido revista un tipo que se llama Wille Rydman. Rydman se escribe con Y, Wille Rydman. Bueno, este simpático muchacho, en junio del 2023, en referencia a los judíos, dijo esto: a los nazis no nos gusta esta mierda. Bueno, tomen mate, ¿no? Es increíble. Ahora, en esta línea de primitivismo supremacista podemos ubicar también en Alemania, Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland. Cada vez más visible. Claro, que tiene un sesgo xenófobo, un sesgo también antisemita. Y en la misma línea está el segundo gobierno de Trump, que hace fortuna efectivamente con una consigna de alto impacto, Make America Great Again, MAGA, pero con los migrantes y las migrantes deportadas. Y es una consigna de alto impacto, esclavizando otros países. Jorge lo explicaba muy bien, ¿no? La Argentina entra en ese paradigma de esclavitud. Bueno, esta es la primera modalidad de fuerzas fascistas en la Argentina, pero en otra parte del mundo también, para demostrar efectivamente que lo que está pasando acá es un flujo libidinal a nivel occidental, por lo menos. Un flujo libidinal tanático. Sí, claro, tanático, para la clase trabajadora. Y que efectivamente ese flujo libidinal cuida a la clase de la gran propiedad, y de eso me gustaría hablar como segunda modalidad, que tiene que ver con la clase media. Porque la pregunta que me gustaría poner acá es: ¿en qué situación histórica suele resurgir el fascismo? Y me parece que podemos decir que ese poder que llamamos fascismo suele resurgir en los momentos de crisis, o que suele resurgir ante ciertas situaciones que para la reacción, para el campo del capital, cuando acontecen situaciones peligrosas. Y voy a hacer al respecto dos ejemplos, me gustaría hacer. La idea y la organización de la Patria Grande. Bueno, esa gran idea y esa gran organización implicó un entramado peligroso para la vida del capitalismo en América Latina. ¿Por qué digo peligroso? Porque durante los años que van de 1998 más o menos, desde la emergencia de Chávez en Venezuela hasta 2015 en la Argentina, distintos movimientos plebeyos, distintos movimientos populares en América Latina se hicieron del poder público, condujeron la estatalidad. Bueno, esa idea para la vida capital, para el capitalismo, era peligrosa. Claro que sí. Otro peligro para la vida capital, Sandra y Jorge, fue la pandemia, porque la pandemia, sobre todo en su comienzo, afectó la acumulación del capital. Y también constituyó un momento de peligro, porque cuando los laburantes y las laburantas nos salíamos de nuestra casa para cuidar la vida, el capital se debe haber agarrado la cabeza y pensó: si estos y si estas, si los laburantes y las laburantes no salen de su casa, yo me voy a morir, porque el capitalismo se apropia de la riqueza creada por la clase trabajadora. En la pandemia también para el capitalismo fue un momento de peligro. A eso llamó crisis. Ahora, en clave clasista, quiero decir, en la clave de la clase social, el fascismo se apoya siempre en experiencia de clase media. Y esta pequeña, Milei es un tipo de clase media degradada. Ahora, esta pequeña lección, y que por pequeña no debe ser desconsiderada, digamos, por nosotros y nosotras, ¿dónde la podemos encontrar? En un librito que ya mencionamos en algunas ocasiones, que se llama El fascismo nunca ha estado muerto, de Luciano Canfora.
Y allí ese viejo profesor dice que el resurgimiento del fascismo se vincula con los comportamientos de la clase media. De hecho, la experiencia libertariana, ¿cuándo se gesta? ¿Cuándo se organiza? En un momento de crisis grande, de un momento absoluto de crisis que fue la pandemia, y en los instantes históricos, críticos, la clase media, ¿qué hace cuando tiene miedo, cuando vacila? Suele dirigir la atención en la clase de la gran propiedad, suele dirigir la atención en la clase que le inspira confianza, que es la clase del capital, la clase dominante, podríamos decir, la clase de la gran propiedad, como decía. Y en la pandemia, la clase media que hizo en la Argentina y en otros lugares del mundo, volvió a referenciarse en la clase que concentra la propiedad en sus manos. Y la clase de la gran propiedad es la clase de las grandes fortunas. Ahora, la gran propiedad, la clase de la gran propiedad, ¿cómo ha acumulado sus grandes fortunas? Las ha acumulado a lo largo de su historia por sustracción. O sea, una clase que afana la riqueza a la clase trabajadora, que afana riqueza a los laburantes y a las laburantas que producen riqueza con su propio trabajo. Así la clase de la gran propiedad se enriqueció a lo largo de la historia y se enriquece en nuestro presente también. Ahora, puesto que el presidente Milei sostiene a la clase de la gran propiedad y es sostenido por ese poder clasista, desde mi punto de vista no se puede considerar un outsider de la política. No. Exactamente. No, de ningún modo. No, ¿qué va a ser un outsider si le gusta la salsa como al que más? Exactamente. Milei surge del corazón del capitalismo, surge del corazón de la clase de la gran propiedad. Entonces, quien surge del corazón del capitalismo, el corazón de la gran propiedad, por más que haya nacido ayer, no puede ser un outsider de la política nunca en la vida capitalista. El mundo está dirigido en gran parte, no todo el mundo, por efectivamente la vida libidinal, ese flujo libidinal que llamamos capitalismo. Ahora, la idea de la gran propiedad, Sandra, remite a muchas cosas. Indudablemente remite a tener mucha guita, muchos capitales. Pero hablar de gran propiedad implica también tener distintos saberes. Significa controlar la mediaticidad monopólica. Yo llegué a una conclusión, que donde hay que la mediaticidad monopólica es una suerte de signo, una suerte de síntoma de poderes políticos reaccionarios, que donde hay mediaticidad monopólica hay un poder reaccionario que domina la política. Eso pasa en casi todos los países del mundo. Claro, bueno, vos lo decías de Mamdani, ¿no? Que finalmente, qué sé yo, no produce atención, pero tampoco lo vamos a aceptar así nomás, que efectivamente es un tipo que viene del Partido Demócrata, y el Partido Demócrata cuenta con un sistema de medios conspicuos. Y luego, volviendo al tema de la gran propiedad, cuando decimos gran propiedad, decimos también una red nacional, una red internacional de punto de apoyo, contar con una jerarquía tupida de instituciones, contar con una cantidad realmente desorbitada de privilegios sociales, privilegios políticos. Y cuando hablamos de la gran propiedad también hablamos de una parte conspicua del poder judicial que sostiene a ese poder social y político. Por eso en la Argentina la mayoría de los cuadros o muchos cuadros de la experiencia kirchnerista están presos, son vituperados, son perseguidos y por eso lo vemos a debido efectivamente de nuevo en Ezeiza, ¿no? Porque una parte conspicua del poder judicial sostiene al poder de la gran propiedad. Ahora, quiero decir esto, que la clase de la gran propiedad, la clase capitalista, responde al capitalismo y efectivamente el capitalismo no es una abstracción. El capitalismo lo podemos entender, o por lo menos yo lo entiendo así, como un sistema vivo de relaciones de clase que ante todo necesita del poder estatal. Que estos tipos son tan promercado, dicen ser tan promercado, pero ocupan la estatalidad, copan la estatalidad. Y mirá Galperín, yendo a llevar la escupidera porque Jane le saca mucha clientela. Exactamente. ¿Y qué hacen con el Estado esos tipos que se ufanan tanto del mercado? Alejan la estatalidad,
de la clase trabajadora y ponen esa misma estatalidad a disposición de la clase de la gran propiedad. Absolutamente. Ahora, la deuda de Macri, la deuda de Milei, ¿qué función tiene? Tiene la función de cuidar a la clase de la gran propiedad y esa deuda son patologías y esas patologías se descargan sobre los hombros de la clase trabajadora porque somos nosotros y nosotras, las grandes mayorías nacionales, que tenemos que pagar esas deudas. Y termino con esto, que si la clase media no es disputada por un proyecto popular, busca su salvación en el campo de la reacción, casi mecánicamente, casi automáticamente, y detrás de sí arrastra a grandes sectores de la clase trabajadora. Ahora bien, referenciarse en el campo de la reacción para el laburante, para la laburanta, significa su propia perdición. Votar a Milei, seguir a Milei, pensar con la cabeza de Milei, con la cabeza del poder libertariano, de ese poder fascista, para el laburante, sea cual fuere ese laburante o esa laburante, significa nuestra propia perdición. Ahora, me parece que todo esto se está debatiendo en Chile con Janet Jara, que es la candidata del Partido Comunista y que ayer efectivamente se impuso en primera vuelta. Termino con esta idea. Jara quiere recuperar la confianza de las clases trabajadoras y dijo que quiere que cada familia chilena pueda llegar tranquila a fin de mes. Y tiene 3 grandes palabras de orden: dignidad, trabajo decente, quiere decir trabajo con derechos, y buen salario. Bueno, esto quiere decir reducir las cuentas de los servicios, apoyar las pequeñas empresas, las medianas empresas, ayudar a la juventud a tener una casa, como se decía aquí en la entrevista de antes, ampliar la red de transporte, levantar el secreto bancario para investigar al narcotráfico, en fin, dignidad. ¿Todas esas son propuestas que verbaliza Jara o son cosas que decís vos? No, son propuestas que verbaliza ella, ¿no? Dignidad, trabajo decente y buenos salarios. Ojalá le vaya bien en segunda vuelta y ojalá no podamos inspirar en esas experiencias políticas. Lástima que cuenta con la experiencia del gobierno de Boric, que cuando nosotros decimos el mundo está polarizado, Boric no polarizó con la derecha, con lo cual el ánimo de los chilenos no debe estar muy a favor de Jara, porque Boric no ayudó en absoluto para que los chilenos tengan ganas de seguir apostando por un camino alternativo, ¿no? La verdad fue un presidente que surgió de un estallido social y que fue excesivamente moderado en toda su gestión. Sí, fue un tipo Girler. Yo tengo la esperanza de que Janet, como viene de otro espacio político, pueda tener un arrojo y una audacia mayor. Ella sí, pero va a recoger también la decepción de Boric. Seguro. Bueno, ojalá le vaya bien en segunda vuelta. Ojalá, rezaremos por ella. Ahora que le rezo a ella también. Abrazo grande, Rocco. Ciao, Rocco. Gracias. Ciao. Grazie tutti, tanti auguri. Bueno, vamos a una tandita. Vamos a una tanda y venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina.
Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. No, ahí me parece que estamos sin audio tuyo. No, yo me había muteado como vos haces tantas veces y esta vez me olvidé, pero no tengo nadie que me diga, Sandra, estás muteada. Yo le aviso, estás muteada, Sandra, sería la obra. Vamos a hacer la campaña de la 530 porque seguimos necesitando vuestra colaboración para mejorar las condiciones de esta radio. Aquí la tenemos. Banca la M530, tu aporte mensual contribuye a la pluralidad de voces. Tenés que entrar a somosradio.com.ar y buscar el monto al que puedas sostener. Sabemos que es un momento complicado, pero también sabemos que tener un medio de confianza nos da un poquito de tranquilidad. Y nosotros necesitamos hacer funcionar este que tenemos. Así que hay que llamar o hay que entrar directamente a la radio AM530 o llamar al 11 64 19 1650 y elegir la suscripción, unirte y formar parte de la comunidad 530. Muy bien. Listo el pollo y vamos a un... Pelada la gallina. Pelada la gallina. Listo el pollo, pelada la gallina y vamos a un peloteo de un tipo que nosotros queremos mucho en este programa que se llama Jean-Luc Mélenchon. Es un dirigente de la Francia insumisa que habla español, habla bastante bien español. Estuvo hace poco en México. Y es interesante ver cómo un europeo que ha empezado a comprender desde hace algunos años los procesos latinoamericanos y no los subestima, es más, que ve con bastante claridad la decadencia de las izquierdas europeas, cómo ve Mélenchon el proceso mexicano, así que lo vemos y lo escuchamos. Y cuando digo que Europa está saliendo de la historia, porque no tenemos ni un jefe de gobierno en Europa que tenga el coraje de Claudia Sheinbaum. Ni uno capaz de decir al Trump, esto señor, no, nosotros no vamos a hacerlo. El mexicano no conocéis su suerte. Tener un gobierno como este y el momento en cual, cuando sube el peligro, sube también la voluntad mexicana. Nosotros más sube el peligro, más rebaja la capacidad de lucha del pueblo, diciendo, ay, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a manejarnos una salida que sea honorable? El modelo de la cuarta transformación nos interesa mucho porque es un proceso democrático. La presidenta me explicó cómo la clave de la situación es la elevación de la conciencia política del pueblo mexicano. Las mañaneras son un momento muy importante de esta construcción, porque viene el presidente y explica lo que está pasando. Y se puede escribir lo que quiera en los periódicos, en los medios o en la televisión, la gente sabe. Bueno, ahí está, ¿no? La explicación también de las mañaneras, que nosotros las aplaudíamos cuando estaba Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum siguió esa costumbre, pero tiene un propósito, tiene el propósito de que la gente, el pueblo se entere a través del propio gobierno de qué es lo que pasa, de cuál es la verdad, de cuáles son los motivos por los cuales se toma determinada decisión, de cuál es el posicionamiento y por qué frente a determinada situación externa. Y como dice Mélenchon, está pensado para que
no haya conflicto con los medios de comunicación, que estén los funcionarios a disposición de todos los medios, que pregunten lo que quieran preguntar, pero que también el pueblo escuche y vaya elevando con el paso del tiempo su conciencia política. Realmente, porque sin conciencia política del pueblo, por más dirigente que tengamos, no pasa nada en ninguna parte, ¿eh? Lo que tiene que haber son dirigentes a la altura de esa conciencia del pueblo. Pero la conciencia del pueblo no es reemplazable por la conciencia de los dirigentes, sino un pueblo consciente de lo que tiene que hacer. Por más que tengamos dirigentes maravillosos, no vamos ni a la esquina, ¿no, Jorge? Sí, no, y es muy importante lo que dice, revalorizando a Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos de México, ese es el verdadero nombre. Sí. Y porque está dando una pelea, hubo en estas semanas un intento, bien lo dijiste vos en el editorial, Sandra, de una especie de intentona de la oposición, básicamente de la derecha mexicana, que incluso tuvo conatos de violencia, porque se desesperan ante el hecho de que el 70% casi de los mexicanos valoran el trabajo que está haciendo la presidenta en el marco de la Cuarta Transformación. Hay que aprender, un tema clave que vos decías y que yo quiero subrayar, es el tema de quién pone la agenda. La agenda la pone, en este caso, la presidencia, poniendo los temas y contestando con libertad y discutiendo con altura, respeto, con los medios hegemónicos en las mañaneras. Así que creo que es un ejemplo de cómo construir conciencia y evitar de que la agenda te la pongan los otros, ¿no? Sí, los diarios, básicamente. Aquí en este país son los diarios. Y la reforma, en el caso de México también, son todos los diarios más importantes. Pero fíjense ustedes que tanto López Obrador como Sheinbaum carecieron de voceros. No hay ni Adorni, ni Cerruti, ni nada. Son ellos mismos, en los que el pueblo depositó la fe, por los que puso el voto, los que están ahí cada mañana explicando lo que hacen. No Tenés que tener cuadros muy formados, ¿no? Para poder hacer eso y que tengan una formación y unos asesores que le permitan cada mañana, pues se levantan 2 horas antes para estudiar los temas y poder dar respuestas concretas, ¿no? Claro, pero digamos, no es transferible la confianza del líder, del dirigente, del funcionario, del presidente o la presidenta, con un vocero, digamos, es un personaje muy menor, un vocero, para llevar adelante esta tarea de construcción de formación política. Eso lo tienen que hacer los líderes, no los voceros. Una pregunta antes de irme, Sandra. ¿Te imaginas a Milei tratando de responder preguntas libremente ante la gente en una escena como esa? No podemos, puede durar. Se caga encima. Además, se caga encima en vivo. Todos los ciudadanos argentinos, incluso los que lo votaron, van y los cagarían encima a él, porque es un ridículo y un desquiciado mental. Pero no importa, ya volverán a darse cuenta incluso de sus votantes. Anda a hacer el pollo, Jorge. No, hoy tengo goulash. Otra vez se te va a pasar el goulash, boludo. Hace 2 semanas que estás comiendo goulash. Estoy cocinando mucho goulash. Un fuerte abrazo para todos y todas. Hasta domani. Chau, chau. No me engañes y saludos al pollo. Chao. Bueno, nosotros siempre mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, acá estamos, vamos con los mensajes. Buenas noches, Sandra y Jorge, es un gusto saludarlos. Si dejamos de prácticamente regalar nuestras riquezas mineras de la nación pidiendo por esos recursos estratégicos el 40 o 50% como hacen por ejemplo en Chile o Bolivia, tendríamos un ingreso extra anual de más de 250.000 millones de dólares. Bueno, es muy largo el mensaje de Darío. Sería bueno que los correctos periodistas y políticos se sumen a este justo reclamo. Lo que pasa es que no vamos a dejar de regalar nuestras riquezas hasta que no votemos, hasta que no se vaya Milei, hasta que no votemos como corresponde, y tenemos que tener a quién votar y tenemos que ganar además. O sea, estamos muy lejos de esa situación en este momento.
digamos, nosotros teníamos un país listo para despegar. Había que arreglar un par de cosas, que replantear un par de cosas, pero teníamos las condiciones objetivas para, como dice Milei, para hacer Alemania en 10 años. Bueno, las teníamos esas condiciones y las hizo mierda Macri y ahora las está haciendo concha Milei, perdonen el lenguaje, pero el mundo se pone bravo y el lenguaje va subiendo de tono. Teníamos un país listo para elevar nuestro estándar de todo, pero no supimos elevar el nivel de conciencia popular, que es de lo que estábamos hablando de México. Ningún proceso popular puede tener éxito si al mismo tiempo que aparecen cuadros políticos, que aparecen, bueno, que se llevan adelante las tareas de gobierno, no se eleva la conciencia política del pueblo, porque si no el pueblo no acompaña las transformaciones. A esa conclusión a la que llegaron López Obrador y Sheinbaum, en la Argentina parece que no llegamos, que todavía no hay claridad en la dirigencia en relación a cómo aumentar la conciencia política del pueblo, sin la cual nunca vamos a ir a ninguna parte. A lo sumo cada uno conseguirá el cargo que quiere, pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo cómo lograr que cuando haya un gobierno popular, como los que hemos tenido, cada acto de ese gobierno popular sea conocido, sea entendido, sea valorado y sea incorporado a la conciencia popular. Eso solo lo pueden hacer los líderes, nadie más. Acá no entendimos eso. Cristina se cerró a los reportajes con los periodistas porque eran todos mala leche, ya lo sabemos. Alberto Fernández estaba con Cerruti. Bueno, los voceros no sirven. ¿Qué importaba Cerruti? ¿Quién estaba esperando la palabra de Cerruti? No estamos en países para tener voceros, no nos confundamos, siempre estamos creyendo que somos otra cosa de la que somos. En ese movimiento que acaba de explicar Mélenchon sobre el proceso mexicano, yo estoy segura que está la clave de por qué ganaron y por qué probablemente sean capaces de resistir la ofensiva que ya Washington les puso en contra, que es ponerle amplificadores a la derecha, que por supuesto siempre la hubo, siempre la hay, siempre hubo un voto neoliberal en México, desde luego que siempre va a haber críticas, es lógico, pero la palabra de un líder no es reemplazable por la de un vocero. Bueno, esperemos que se tome nota, porque hasta ahora de este tipo de cosas no se ha podido salir, y yo insisto, hay que salir de una neurosis en la que estamos, una neurosis política, en la que estamos y no damos pie con bola, seguimos atenazados por algo que es externo al verdadero dilema argentino. No va por ahí el dilema argentino, va por cómo hacemos para generar conciencia crítica contra esta manga de delincuentes, incluyendo los periodistas ensobrados, los jueces corruptos y los políticos pedófilos, narcos, estafadores y todo lo que hay en La Libertad Avanza. A ver, Jorge, ¿hay alguna relación o nadie investigó el gendarme que mandó Bullrich como avanzada a Venezuela antes de la invasión de Trump, Julián de Córdoba? Nunca se supo más de ese gendarme. Se fue Jorge, se fue a hacer el pollo. Él dice que goulash, pero hace pollo. No se supo. El gendarme Gallo era, si mal no recuerdo. No supimos más nada. Seguro que a la novia no iba a visitar, porque si no hubiesen seguido insistiendo. Se callaron la boca por algo. Debe haber ido a hacer alguna otra cosa que visitar a la novia, ¿no? Muy típico de Bullrich, por otra parte. Meterse donde no la llaman. Muy bien, Sandra, editorial perfecto, Rodolfo de Chiviricoy, muy bien, gracias. Hola, Sandra y Jorge, ¿no les parece que ya es hora de convocar a marchar los miércoles desde todos los programas de la radio? ¿No les parece preguntarle a cada entrevistado si se movilizaron? No somos policía nosotros, ¿qué le vamos a estar preguntando a cada entrevistado si se movilizaron? No.
podemos invitar a movilizar, pero no podemos estar tomando examen, ¿viste? Acá enseguida te meten el celador, ¿viste? Empecemos de una puta vez a movernos, eso sí. Las madres empezaron así, encontrándonos los miércoles, nos vamos viendo las caras. Abrazos, Ricardo de Floresta. Sí, Ricardo de Floresta, estoy muy convencida, muy de acuerdo con vos, no en lo de estar llamando a movilizar desde todos los programas de la radio, porque no somos una escuelita nosotros, cada uno tiene sus matices, tiene su modo de pensar y no bajamos una línea que alguien nos dice que tenemos que bajar, si no yo no estaría acá. Pero yo creo que a nuestra manera todos lo hacemos, con mayor o menor énfasis desde esta radio. La movilización es algo que tenemos todos incorporados desde que somos chicos, digamos. Pero no creo que pase por ahí tampoco, está muy encarajinado todo. Y para marchar, uno puede marchar, como hemos marchado tantas veces, como llevan marchando los jubilados, bancándose la que viene todos los miércoles. Y la verdad, todo lo que parecía que iba a dar ínfulas, que iba a contagiar, todo lo que eso tenía de contagioso, no lo fue. Yo tengo la sensación de que esto es un camino largo, que no podemos prever cuándo va a estallar la gente, que en algún momento va a estallar violentamente, lamentablemente lo digo, pero me parece que se está juntando mucha violencia, y me parece que todo es muy acelerado, que va a ser mucho más rápido de lo que pensamos, y que tampoco se puede ni acelerar, ni gestionar, ni nada, ¿no? Yo estoy hablando de un movimiento popular que suceden, pero sin manijeo, digamos, Tenemos algunas experiencias de movilizaciones populares que han sido manijeadas. La derecha es la que hace eso, que arma las revoluciones de colores por internet. No es un buen manejo humano eso de estar armando movilizaciones. Sí, por supuesto, se pueden fundamentar, se puede instar, se puede insistir, pero creo que la gente sola va a tomar conciencia de que no puede más, y falta muy poco para que se dé cuenta de que no puede más. Y espero que esta vez se la agarren con quien corresponda, no con quien no corresponde. Espero que esta vez se hayan dado cuenta de quiénes son los delincuentes, quiénes les están robando, quiénes les están sacando la plata del bolsillo, y sobre todo quién cobra las coimas, ¿no? Porque con López, cuando le encontraron los bolsos, nos tuvimos que bancar meses y meses de tapas de los bolsos de López. Ahora que sabemos que Karina es una coimera y que no solo le afana, porque después de todo, los dólares de López eran de Macri. Milei les afana a los discapacitados, loco. ¿Cuál es el orden de prioridades del público argentino, de la audiencia argentina? ¿Hay algo que diferencia a la audiencia argentina de la intencionalidad del medio en el que escucha la noticia? Tenemos que empezar a separarnos. Yo nunca estuve pegada con eso, pero la gente que está pegada con los mensajes de los medios se tiene que empezar a despegar y también darse cuenta que Clarín es un enemigo, que Infobae es un enemigo, que La Nación es un enemigo. Y digo enemigo porque mandan gente presa. Diría crítico si no se hubiesen metido en cosas casi delictivas, y se metieron en cosas delictivas, así que son el enemigo. Estimada, esto es irremediable, no soporto tanta desazón, porque nos estafaron nuestros propios compatriotas, insisto en llamarlos así, aunque no lo sienta ya. Silvia de Santa Fe, gracias. Bueno, no quiero terminar el programa con un mensaje tan desalentador. Me imagino, Silvia, que si escribís esto es porque de verdad no soportás tanta desazón. Te voy a decir simplemente que lo que está buscando la derecha
nuestros enemigos, los enemigos de los discapacitados, los enemigos de los jubilados, los enemigos de la gente honesta, de la gente trabajadora, de la gente humilde. Todo lo que pretenden es que estemos desazonados, que estemos descorazonados, que estemos sin ánimo, que estemos tomando clonazepam todo el día, que tomemos antidepresivos para desconectarnos y alejarnos de la realidad. Eso es lo que quieren, se llama crack up. Quieren o burnout, quieren quemarnos la cabeza, que no sirvamos para nada. Así que un signo de resistencia, un síntoma de resistencia antes de salir a movilizarse, a veces se da al mismo tiempo, pero antes de salir a movilizarse, antes de ninguna otra cosa, es tener entereza, porque hay mucho para salvar. Y te recomiendo que hagas algo por alguien concreto, porque también la acción calma. Ponete a ayudar a alguien que lo necesite, que siempre hay alguien que tiene menos que uno, siempre, y siempre la acción puede más que el pensamiento en estas circunstancias. Hace algo. No te quedes sentada, ni mirando la tele o la radio. Bueno, a las 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por el streaming. Ya viene el programa de la revista Martia con Julián Saúd y nosotros nos reencontramos mañana, 8 de la noche, 530. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 30